Ya, en el problema 36 dice, al investigar a un grupo de 480 estudiantes sobre sus intereses de estudios superiores, se obtuvo la siguiente información. Todos los que estudian ingeniería civil también querían estudiar ingeniería de ejecución. ¿Ya? O sea, tenemos un conjunto que es ingeniería civil, ingeniería ejecución. Ninguno quería estudiar ingeniería civil y educación parvularia. Educación parvularia. Tenemos hasta ahora 3 conjuntos. Y ahí viene el resto de la información. Dice, 10 alumnos preferían estudiar... Profe, ¿Sí? Estoy grabando. ¿sí? ¿Esta es la 36? ¿Sí? En la 36. 36 dice que al investigar un grupo de 480 estudiantes, esa no es. ¿Ese Yo es? igual. ¿Esa es cierto? ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Gracias. Exacto. Y después dice, 10 alumnos preferían estudiar otras carreras, 60 querían estudiar, etc. Ya hay 3 conjuntos, ¿ya? ¿Qué de interesante tiene este ejercicio? Que en este problema en particular, nosotros podemos visualizar inmediatamente que hay un conjunto contenido dentro de otro, ¿cierto? ¿Qué conjunto estaría contenido dentro de otro? En el enunciado dice, todos los que querían estudiar ingeniería civil también querían estudiar ingeniería de ejecución. Entonces vamos a tener ingeniería de ejecución y dentro, contenido, el conjunto de los que quieren estudiar ingeniería civil. Ahora voy a poner este mejor. Estos son los de civil y vamos a poner afuera, que no puedo graficar dentro de los de ingeniería ejecución, porque dice, todos los que querían estudiar ingeniería civil, este de adentro, también querían estudiar ingeniería ejecución, por lo tanto el de ingeniería civil está contenido dentro del de ingeniería ejecución. ¿De acuerdo? Y nos falta un tercer conjunto que es educación parvularia. ¿Ok? Ya, entonces le vamos a poner los nombres. Esta es educación parvularia. El verde era ingeniería de ejecución. Y el otro es ingeniería civil. ¿De acuerdo? Y este que está acá afuera, bueno, es el universo. O sea, todo esto en realidad, el universo, no afuera. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, primero le vamos a poner nombre a cada región. Este va a ser A, este B, este C, D, E y F. ¿De acuerdo? Ya. ¿Estamos de acuerdo con el diagrama de Venn que acabamos de dibujar? Sí, profe. Ya. Vamos a escribir el sistema en conjunto. Dice, al investigar un grupo de 480 estudiantes, o sea, A más B más C más D más E más F, 480 estudiantes, ¿sí? Ya, ninguno quería estudiar ingeniería civil y educación parvularia, ninguno quería estudiar ingeniería civil y educación parvularia. ¿A qué corresponde este ninguno? Conjunto vacío. Claro, no hay ningún elemento, pero ¿en qué parte, en qué región? Dice ¿A la F? ninguno, A ¿cómo? la F, claro. ¿A la F? Decía, ninguno quería estudiar ingeniería civil ni educación parvularia. Ojo, Entonces puede ser Ahí, en la D. A, B, C, E. de nuevo, ninguno quería estudiar ingeniería civil, este conjunto rosado, ingeniería civil y educación parvularia. C entonces. La D y la B. ¿Todos los números que están adentro? La D, la B y la C. A ver, acuérdense que en el I es intersección. Sería la A y la C. No, de nuevo. La C. Ninguno, la C. ¿Por qué? ¿Por qué es la C? Porque dice, ninguno quería estudiar ingeniería civil y educación parvularia.
¿De acuerdo? ¿Dónde está la intersección entre ingeniería civil y educación parvularia? Aquí en este pedacito nomás. Entonces aquí dice que no hay ninguno, no hay ningún elemento, por lo tanto esto es 0, C vale 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Después dice, 10 alumnos preferían estudiar otras carreras. F. Preciso. Después, 60 querían estudiar educación parvularia e ingeniería de ejecución. Bueno, el E, si está antes de un I, es un I, ¿no es cierto? 60 B. querían estudiar educación parvularia e ingeniería de ejecución. O sea, ¿cuál? B. B, exacto. Educación parvularia intersectado con, dice, La C no corresponde, profesor. eh, buena pregunta, buena pregunta. A ver, repita la pregunta. A ver, no, voy a volver a repetirlo para que los demás veamos. Dice, 60 querían estudiar educación parvularia e ingeniería de ejecución. B. ¿Solo B? Ah, no, B. B y C. ¿Cierto? Porque es la intersección de los dos. Que después nosotros veamos que C valía 0, por lo tanto va a quedar solo el B, otra historia, pero como ecuación es B con C, ¿cierto? Porque es la intersección de educación parvularia con ingeniería de ejecución. ¿Ok? Después, 440 quieren estudiar ingeniería de ejecución. D. 440 quieren estudiar ingeniería de ejecución. D. No, aquí no dice 440 solo quieren estudiar ingeniería de ejecución. Es B, D, C y E. Exacto, B, C, D, E. exacto. Todo, el conjunto entero de ingeniería de ejecución. ¿De acuerdo? Porque no dice solo. Si dijera solo, estamos de acuerdo que sería la pura D. ¿Ya? Después dice, 180 quieren estudiar ingeniería civil. E y E. ¿C y E? ¿Sí? Sí, ¿no es Sí, profe. cierto? Ya. Fíjense en este problema. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 6. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? ¿Sí o no? 6. Por lo tanto, este sistema definitivamente se puede resolver, ¿no es cierto? El número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a... Ya, les voy a dar 5 minutos para que ustedes rescaten cada uno de los valores de lo que resuelvan este sistema en el fondo. ¿Ya? 5 minutitos. Veamos cómo anduvo la cosa. ¿Ya? Ya, empecemos. Bueno, de acá obviamente C vale 0, ¿no es cierto? Tenemos el C igual a 0, tenemos el F igual a 10. Tenemos acá, como C vale 0, B vale 60, ¿cierto? Después de acá abajo, como C vale 0, E vale 180, ¿sí? ¿Qué más? A ver de acá, ¿qué podemos rescatar? ¿Tenemos el B? Sí. Vale 60. El D de dedo no lo tenemos. El C vale 0 y el E vale 180, ¿cierto? Y esto nos debería dar 440. Entonces nos va a quedar que D va a ser igual a 180 más 60 son 240, 440 menos 240 nos da 200, ¿está bien? ¿Sí? A ver, 180 Sí, profe. más 60 son... Ya, ok, súper. Y ahora reemplazamos todo acá, arriba. Entonces nos va a quedar el A, no lo tenemos. El B, 60. C,
0. El D de dedo, D de dedo, ¿dónde está el D? En 200. El E, 180. El F, 10. Y esto tendría que darnos 480, ¿cierto? Y de aquí vamos a poder despejar el A. Entonces, veamos. 200 más 60 son 260, más 10 son 270. 270 más 180 nos queda 450, parece, ¿sí? Sí, profe, profe. 450. Y 480 menos 450 nos queda 30. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Les dio bien? Sí, profe. Ya, súper. Ya, entonces ahora vamos a ir a responder las consultas. Dice, ¿cuántos alumnos, en la parte A, cuántos alumnos desean estudiar solamente educación de párvulos? ¿Qué letra sería la respuesta? Solamente La A. la A, correcto, 30. 30 alumnos. ¿De acuerdo? Después, ¿qué porcentaje se interesa por estudiar 2 de las carreras mencionadas? ¿Dónde está la gente que estudia 2 carreras solamente? No 3, 2 carreras. Tendríamos que sumar la gente, dícteme las letras. B, C, D, B, no, C no, porque la gente que está en C, no tenemos a nadie, pero no importa, la gente que está en C quiere estudiar las 3. O sea, dice, ¿qué porcentaje se interesa por estudiar 2 de las carreras mencionadas? B nomás, pues, profe. B más C. ¿Y la E también o no? No, a ver, momento. La C no corresponde porque la C, fíjense acá, está en la intersección de las 3. La E. La E, estupendo. ¿Cuál más? ¿Hay alguna más o no? Sería B más E, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces sería 60 más 180, o sea, va a ser 240. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a agregar una tercera pregunta para que me la respondan ustedes. Ah, pero ojo, 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 ojo. Fíjense en la forma de la pregunta. Dice, ¿qué porcentaje se interesa por estudiar 2 de las carreras mencionadas? Llegamos al valor numérico que es 240, pero nosotros tenemos que escribir esto en porcentaje. Porque la pregunta es en porcentaje. ¿Sí? ¿Cuál es el total de personas que tenemos encuestadas? 480, por lo tanto, 480 equivale al 100%, ¿cierto? Y luego 240, sin necesidad de hacer ningún cálculo, claramente es la mitad. ¿Sí? O sea, la respuesta a la pregunta sería el 50%. Si no, tendríamos que, si hubiese sido otro valor, acuérdense que uno hace una regla de 3, bueno, pone el valor acá, y pone X, y el X va a ser igual a, se multiplica cruzado, 240 por 100, dividido por 480, ¿cierto? A ver, voy a escribir esto un poquito más al lado porque me faltó espacio. O sea, 480 equivale al 100%, y este numerito lo vamos a hacer solamente en caso de que hubiese sido otro valor. X va a ser igual, se multiplica cruzado, 240 multiplicado por 100, y esto dividido por 480, ¿cierto? Y eso nos da el 50%. ¿Ok? O sea, el 50% de las personas se interesan por estudiar 2 de las carreras mencionadas. ¿Ya? Ahora les voy a agregar una tercera pregunta. ¿Cuántas personas se interesan por estudiar 2 o más carreras? De las personas encuestadas, por supuesto.
Sería B, E, C. Ahí le tendríamos que agregar la C, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, en este caso, bueno, da lo mismo, van a dar las mismas 240 porque no hay nadie que se interese por las 3. Pero es solamente... Por lo tanto, en este tipo de ejercicios, lo que tienen que tener, fijarse muy bien, es en las palabras y, las palabras o. Acuérdense que el I representa intersección, el O representa unión, y por si, en caso de que aparezca solo tal cosa, ¿me entiende? Y en la palabra solo, ¿ok? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió esto de las encuestas? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver los conjuntos numéricos. Vamos en el título, conjuntos numéricos. Esto es lo último que entraría en la evaluación progresiva 1. Ya, ¿cuáles son los conjuntos numéricos? Hay un primer conjunto que corresponde a los números complejos. ¿Cuáles son los números complejos? Por ejemplo, este es un número complejo, 2 menos 3i, ¿ya? Donde el i es raíz de menos 1, es decir que i al cuadrado es igual a menos 1. Pero esto a nosotros no nos interesa porque no está dentro de nuestro programa. A lo mejor por ahí ustedes lo van a encontrar en alguna álgebra que hagan más adelante, van a tener un tópico de números complejos, ¿ya? Solamente se los escribo porque es el conjunto más grande. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Visualizar acá dentro de los números complejos, tenemos a los números reales, así, vamos a dibujar así, conjunto de los números reales. Dentro de los números reales tenemos un conjunto pequeñito que son los irracionales. Por ejemplo, aquí está la raíz de 2, el número e, etcétera, ¿ya? Y acá un conjunto más grande que son los números racionales. En los números racionales, que se representan por Q, aparecen todos los números que se pueden escribir de la forma A partido por B, o sea, fracciones. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo que Q son todos los numeritos de la forma A partido por B, tal que A y B son números enteros, y el B es distinto de 0, porque acuérdense que no podemos dividir por 0, ¿ya? Son todas las fracciones. Y dentro de Q tenemos, por ejemplo, los números enteros, que son etcétera, etcétera. Acá adentro está Z. Y dentro de... perdón, y me comí todos los números enteros negativos. O sea, escribí solamente los números positivos. Pero aquí en Z están el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, puntito, puntito, etcétera, etcétera. Están los números enteros positivos, negativos y el 0, ¿ya? Y también dentro de Z están los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? El Z, en los números enteros, lo podríamos escribir como los números enteros positivos, unión el número 0, que es un neutro, que no tiene signo, y los números enteros negativos. O sea, estamos diciendo que en Z están los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. ¿De acuerdo? Y estos son los conjuntos numéricos. Dentro de los conjuntos numéricos, por ejemplo, en Z, nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, X es un número par. ¿Cuándo vamos a decir que estamos frente a un número par? Si, solo si existe un n, esto significa existe, o sea que hay por lo menos uno que pertenece a los números enteros, tal que nosotros el número x lo podemos escribir como 2 por n. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por el 2, el 4, el 6, el menos 8 también es un número par, etc. ¿Ya? Y x es un número impar si, solo si, también existe un n en z, tal que el x lo podemos escribir de la forma 2n más 1, o el x lo podemos escribir de la forma 2n menos 1.
O sea, podríamos escribirlo cualquiera de estas formas representa un número impar. Por ejemplo, el número 18 es un número par. ¿Y por qué es un número par? Porque el 18 lo podemos escribir como 2 por algo, que es un número entero, sería 2 por 9, ¿no es cierto? O sea, cualquier número que nosotros podamos escribir como 2 por algo es un número par. Y por ejemplo, el 15 es un número impar. ¿Por qué? Pues el 15 lo podemos escribir como 2 por algo, por ejemplo, 2 por 16, no, pero nada que ver, no es 2 por 16, es 2 por ¿cuánto? 2 por 7 más 1. Exacto, por ejemplo, o 2 por 8 menos 1, también nos serviría. 2 por 7 más 1, ¿se fijan? O sea, si uno los puede escribir de esta forma, es un número par impar. Ahora, si uno dibuja esto en una recta real, vamos a tener nosotros menos infinito, más infinito, acordémonos que aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, menos 1, menos 2. Acuérdense que los negativos, mientras más cercano esté al 0, es un número más grande, ¿de acuerdo? Y en los positivos, mientras más cercano al 0, es un número más pequeño, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, este es un número impar, este es un número par, este es un número impar, y etcétera, ¿cierto? Lo mismo acá. Este es un número impar, este es un número par, este es un número impar. El 0 no es par ni impar, ¿ya? Por si acaso. El 0 es elemento neutro de la adición en Z. Ahora, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes de manera general, escriba 3 números pares consecutivos. O si les pidiera 3 números impares consecutivos, fíjense. Un número par, uno dice, toma un número de la forma 2n. ¿Cuál es el número par anterior a 2n? El número que no es par anterior a 2n sería 2n menos 1, ¿cierto? Pero el 2n menos 1 es impar. ¿Cuál sería el anterior al 2n menos 1? 2n menos 2, ¿no es cierto? Y sería un par. ¿Cuál es el número que le sigue al 2n? Sería 2n más 1. Pero el 2n más 1 es impar. ¿Cuál es el siguiente al 2n más 1? Sería 2n más 2. ¿Se fijan? ¿Se entendió eso? ¿Cuáles serían 3 números impares consecutivos? Ya, uno escribe 1, 2n más 1. Ya, ustedes quiero que me dicten cuáles pongo a los lados. ¿2n menos 1? 2n Deme un segundo. ¿Cuál sería acá? menos 1. Exacto. ¿Y cuál seguía acá adelante? Más 2. No, porque el No. 2, Más 3. claro, el siguiente, ¿cierto? Porque el 2n más 2 sería par. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos claros? Estamos viendo definiciones. Ya. Otra definición más. Un par de definiciones más. Vamos a decir que, por ejemplo, A es divisor de B si y solo si, A es divisor de B, si y solo si, el B lo podemos escribir como A por N. Voy a poner A por N, donde N es un número entero. A es divisor de B, si solo si el B lo podemos escribir A por otro número entero.
O sea, por ejemplo, 5 es divisor, para conocer la palabra divisor, de 30, pues el 30 lo podemos escribir como 5 por otro número, ¿cierto? En este caso sería el 6. Este sería como el n. ¿De acuerdo? Ya, ese es el concepto de divisor. Y en paralelo, si A es divisor de B, si nosotros decimos que A es divisor de B, esto es lo mismo que decir que A es un factor de B. ¿De acuerdo? A es divisor de B, A es un factor de B, y es lo mismo que decir que, a ver, factor, ¿cuál es el otro? Divisor, factor. Y eso sería, ¿ya? A divide a B. A divide a B. Profe, Dígame. tengo una consulta. Eso es lo mismo que usted dijo de la propiedad, que era definición de equivalencia, la última que sacó, el factor que se... ¿Usted me está hablando de lógica? Sí, porque está hablando de que solo sí es un factor, entonces como también que cuando sale esa flechita para los dos lados quiere decir que P, a ver, no me acuerdo cómo se llama la palabra. P, entonces, no, P entonces Q y Q entonces P. Sí, pero no es con la intención de mezclarlo, pero es el mismo sí, solo sí. De acuerdo a que ustedes no tienen que haber ni tablas de verdad ni ninguna cosa, sino que yo estoy usando el sí, solo sí en el contexto de que decir esto es equivalente con decir esto otro. ¿Ya? Ah, ya. No se preocupen porque no las vamos a mezclar. ¿Ya? ¿Ok? Esto es solo Ok. para que ustedes tengan ciertos conocimientos, porque ahora si nosotros vamos a ir a la guía, porque yo ahora les voy a decir, les voy a dar como sugerencias para que ustedes puedan trabajar con la guía entera, ¿ya? Fíjense, esa como les dije, me la llevo yo de tarea para la casa para agregarle a lo que les falta. Esta también es una encuesta que está resuelta, esta también es una encuesta que está resuelta, me parece. No, esta no está resuelta, esta la voy a dejar de tarea. Esto está resuelto. Esta está resuelta el 30 al 31. Y acá tienen hartos ejercicios. Miren, ¿por qué les di estas herramientas que les acabo de entregar? Porque, por ejemplo, aquí dice, dado los conjuntos A, X, que pertenece a los naturales, ustedes ya saben cuáles son los naturales, tal que X es múltiplo de 2. Entonces ustedes tienen que tener claro cuál es el concepto de ser múltiplo de un número. Por ejemplo, acá dice B, son todos los X en los naturales, tal que X es par y X menor que 10. Acá dice, por ejemplo, X perteneciente a los naturales, tal que X es divisor de 12. Entonces usted dice, ¿qué cosa es divisor de 12? ¿Me entienden? El concepto de divisor. Entonces ustedes, con lo que acabamos de ver, tienen las herramientas para poder hacer estos ejercicios. ¿Ya? Entonces acá, ¿por qué? Porque para poder ustedes resolver estos problemas, primero tienen que tener identificados de manera clara y precisa el conjunto A y el conjunto B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y acá, a ver, aquí este está, es igual a 1. Ese pertenece, está mal escrito acá, para que lo voy a corregir aquí encima, para que ustedes lo corrijan después. En la guía dice A, son todo X partido por X cuadrado, pertenece a 1, no tiene sentido, sino que es igual a 1. Ese símbolo es un símbolo igual. ¿De acuerdo? X partido por X cuadrado es igual a 1. Entonces, en esta guía, el A, la comita, es A complemento, es el complemento de A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ustedes aquí, por ejemplo, aparecen, fíjense que acá aparece el conjunto A, ahora, ojo acá,
son pares ordenados. Es un A, B, donde A está en los naturales y B pertenece a los naturales y se cumple que A más B es 12. A ver, primero hagamos el número 8, que es un poquito diferente, entonces para que no vayan a quedarse pegados ahí, hagamos el 8, acá mismo. Dice, en el conjunto A son todos los pares ordenados, A, B, tal que A está en los naturales, y B, acordémonos que los naturales, el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Y B también está en los naturales, tal que A más B nos da 12. Entonces, ¿cuál sería el conjunto A? Sería el par, el 1,11, sería el primero, ¿cierto? El otro par sería el 2,10. ¿Lo ven, no es cierto? Porque tienen que, estas dos componentes de este vector, de este par ordenado, tiene que darnos 12. Después sería el 3,9. Después sería 4,8. 5,7. 6,6. ¿Se fijan? 5, 6, 7,5. Después el 8,4. Después el 9,3. 10,2 y el 11,1. ¿De acuerdo? Ojo, que acá en los pares ordenados, el par ordenado 1,11 es distinto del par ordenado 11,1. ¿De acuerdo? Son cosas diferentes, a pesar de que los numeritos sean los mismos. Pero fíjense que si fuera en notación de conjunto, el conjunto formado por el 1 y el 11 sí que es igual al conjunto formado por el 11 y el 1. Estoy aprovechando el ejercicio para clarificar algunas cosas que podrían confundir, ¿ya? Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas Entonces, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto A? Entonces, lo único que tenemos que hacer es contar cuántos elementos hay en A. Hay un elemento, porque acuérdense que los elementos en este conjunto son pares ordenados. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, la respuesta a esto es 11. ¿Se entendió, estimados? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ya. Entonces ahora, lo que yo les pido a ustedes que hagan es que hagan esta guía enterita. No es tan larga, digamos, y hay varios ejercicios que ya hemos trabajado. La hagan completa. Y una vez que la terminen, en una hoja, no me la tienen que enviar, nada, ni por correo, ni subir la reco, ni hacer nada con ella, solo hacerla de forma tal de que nosotros cuando partamos la próxima clase, porque aquí hay ejercicios tipo prueba, entonces vamos a partir la próxima clase, el próximo viernes, entonces yo voy a partir la clase preguntando dudas. ¿Qué dudas tienen ustedes? Entonces me empiezan a preguntar, profe, hagamos el número tanto, hagamos el tanto, ¿de acuerdo? Y después de eso yo les voy a dar un set de ejercicios tipo prueba para que los trabajemos. Entonces el próximo viernes es súper importante para prepararnos así como en la práctica con ejercicios tipo prueba. Y ahí vamos a meter cosas de lógica también con este contexto. Vamos a repasar, o sea, la idea es que el segundo periodo lo vamos a hacer con lógica y conjunto, o sea, de todo lo que voy a preguntar. En cuanto a materia, estimados, habríamos pasado toda la materia hoy día. Entonces la próxima semana es pura ejercitación. ¿Ok? ¿Ya? Y listo. ¿Estamos ok? ¿Alguna pregunta, observación, comentario, estimados? No, profe. ¿Ya? Ya, señor Carrasco, pregúnteme nomás. Ahora pregúnteme. Sí, es más, le doy 5 minutos para que me haga todas las dudas que pueda tener de tipo administrativo.